En los videos anteriores nos habían quedado pendientes algunos temas, como pueden ser cómo testear endpoints que están en un controlador que solo puede ser accedido si estamos autenticados, como es el caso del controlador de la categoría, que tiene los métodos para crear y actualizar una categoría. Y además nos habían quedado pendientes ver la mayoría de los asserts que tenemos disponibles en Laravel para hacer tests más exhaustivos. Entonces, para ver estos temas, vamos a crear un test para lo que es nuestro controlador de la categoría y vamos a crear un test específico para testear el método store, que es el método que se ejecuta cuando creamos una categoría desde el administrador. Entonces, para realizar todo esto, vamos a empezar creando nuestro test. Vamos a poner artisan make test. Vamos a ponerlo en la misma, con la misma estructura que los anteriores, ¿sí? HTTP, controllers, backend, categoría, controller test. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Y una vez que se crea nuestro test, vamos a acceder a él. Y acá vamos a reescribir este test que nos da de ejemplo. Y vamos a poner test store, ¿sí? Porque vamos a estar testeando este método store. Entonces, para hacer todo esto, vamos a hacer un poco como estuvimos haciendo antes, ¿sí? El método stored es un método que acepta la acción post. Y acá vamos a llamar a la función action y le vamos a pasar categoría controller. Y acá vamos a llamar al método store. Y obviamente, como esto es un post, le tenemos que pasar data, que son la información que le vamos a pasar en este request. En este caso, el método store acepta un form request, que es lo único que necesita es un nombre. Entonces, por lo tanto, acá vamos a pasar un nombre y acá vamos a poner categoría 1. Como vamos a estar interactuando con modelos, ¿sí? Vamos acá a utilizar el trait refresh database que vimos en los videos anteriores. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, tendría que hacer un post a la URL que está asignada al método store de categoría controller y le tendría que enviar esta información. Y obviamente este response no tendría que devolver por lo menos un 200, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos este test para ver si efectivamente artisan test, vamos a ponerle filter, vamos a poner categoría controller test store. Si nosotros ejecutamos esto, lo que vamos a recibir es que un test falló, ¿sí? Y si nos vamos acá arriba, nos figura que en vez de un código 200 recibimos un código 302 que es de redirección. Ahora, este código 302 de redirección puede ser por dos cosas, ¿sí? Porque efectivamente nos hizo el redirect a la página de link desde categoría controller, porque esto es lo que devolvemos acá, o nos está haciendo un redirect a login porque no estamos logueados. Entonces, para ver este tema, lo que podemos hacer acá es empezar a ver los tipos de asserts que tenemos, ¿sí? Como nosotros en nuestro controlador, en este método, estamos esperando que haga una redirección a esta URL, nosotros acá tranquilamente, en vez de hacer un assert status, acá podríamos poner assert status 302, que esperamos una redirección, pero además vamos a decir que estamos esperando un redirect a la URL que está asignada al método index de categoría controller, que es justamente esto de acá. ¿Sí? Si nosotros volvemos a ejecutar el test para ver ahora cómo nos va, vemos ahora que el test nos sigue fallando, que tenemos 3 aserciones. Y si vemos acá, tenemos que en vez de estar redirigiéndonos a admin categorías, que es justamente el redirect que estamos esperando, nos está redirigiendo a la página de login, y esto es efectivamente porque no estamos logueados, ¿sí? Esta acción, este post, solo puede ser realizado si nosotros estamos logueados. Entonces, para resolver este problema, Laravel nos ofrece el suite de test de Laravel nos ofrece un método muy simple que es el famoso acting as, ¿sí? El método acting as lo único que va a recibir acá es el usuario con el que nos queremos loguear y posteriormente hacer esta petición. Entonces, en nuestro caso, lo que tendríamos que hacer es crear un usuario, ¿sí? Que esto lo podemos hacer súper sencillo. Vamos a crear un usuario. Vamos a hacer user factory create. Entonces, de esta forma vamos a pasar este usuario acá. Y si nosotros ahora realizamos este post nuevamente,
vamos a ver que ahora el test pasa. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros estamos acá haciendo que nos loguemos o estemos autenticados con este usuario que acabamos de crear. Y entonces cuando venga a realizar este post, este request, lo va a hacer estando logueados como este usuario que le estamos indicando con el método actingAs. Bien, entonces vamos a asignar como estábamos haciendo antes la estructura de nuestro test. ¿Sí? Preparación, ejecución y asserts. Y ahora lo que vamos a querer corroborar, sí, porque hasta ahora lo que estuvimos haciendo es corroborar el estado del request. Lo que queremos hacer ahora es corroborar si la categoría que nosotros estamos creando acá fue creada. Entonces, para hacer esto, nosotros podríamos, como estamos usando Refresh Database que limpia toda la base de datos, lo que podríamos hacer es obtener la única categoría que hay. ¿Sí? Podríamos hacer un first acá. Y nosotros podríamos empezar a utilizar distintos asserts. Por ejemplo, puede ser assert not empty, en donde nosotros le vamos a querer saber si este método nos devuelve un modelo y no nos devuelve algo vacío. Entonces, si nosotros volvemos a correr el test, fíjense que ahí ahora nos sigue pasando el test, pero ahora tenemos 4 aserciones en donde acá nos está indicando que este modelo no está vacío. Pero además querríamos corroborar de forma adicional si esta categoría tiene el nombre de categoría 1. Entonces lo que podríamos hacer acá es assert equals, en donde nosotros vamos a esperar que acá diga categoría 1 y el nombre de la categoría sea justamente este que acabamos de mencionar acá. ¿Sí? Entonces el assert equal lo único que hace es recibir dos parámetros, el esperado y el actual, que en este caso sería el nombre de la categoría que estamos obteniendo. Y vamos a ver si la categoría que acabamos de crear tiene efectivamente el nombre categoría 1 para chequear si la creó bien. Y como vemos acá, sumamos una nueva aserción que es justamente el assert equals, que nos va a estar chequeando que el nombre de la categoría que acabamos de crear es efectivamente el que le pasamos en el data cuando hacemos el post. Tenemos muchas más aserciones que nos da Laravel, sí, ustedes pueden acceder a ellas utilizando el this y acá fíjense, escriben assert y fíjense todos los asserts que tienen para chequear si un array tiene una key, si algo no está vacío, si está autenticado, tienen un montón de asserts para hacer, obviamente van a utilizar cada uno dependiendo de las necesidades que tengan de su test. Ese es un ejemplo bastante básico, pero obviamente tienen los asserts que nos da el pack de Laravel y después los asserts correspondientes a lo que es un request. ¿Sí? En este caso, nosotros estuvimos poniendo un assert redirect, pero además, por ejemplo, en este assert redirect queremos chequear, como vemos acá, que estamos enviando una key de success, que esto, recordemos, se está enviando en el session, ¿sí? Porque esto se envía en el session y en la vista se muestra y carga este mensajito de success. Entonces lo que podemos hacer acá es verificar que además estamos recibiendo este success en el session. Y entonces acá podríamos chequear con el método assert session has si la sesión tiene un success, ¿sí? La key success. Si nosotros volvemos a ejecutar el test, entonces acá vemos que nos agrega una nueva aserción y está chequeando justamente que tenemos la key success cuando estamos haciendo la redirección. Para chequear que esto funciona bien, nosotros podemos poner acá cualquier otra key para verificar, y si volvemos a ejecutar el test vamos a chequear que justamente nos va a tirar un error porque esta key en la session no existe cuando hace el redirect. Y como vemos acá nos está tirando un fallo y es justamente lo que les mencionaba recién. Si no vemos, Laravel ya nos da un mensaje bien explícito diciendo que la key de la session con este nombre que puse acá no existe, ¿sí? Entonces por lo tanto nos tira este error y falla este assert, ¿sí? Si lo volvemos a poner bien, si volvemos a poner la key success, que la quiero poner acá, nos va a correr todos los tests de manera correcta. Entonces de esta forma acá tenemos ya creado el test para el método store de nuestro controlador de la categoría, chequeando con assertions cosas del request, por ejemplo que nos tire un redirect, que lo haga esta URL y tenga en el session la key success, y además estamos chequeando que cree la categoría y además que esta categoría tenga el nombre que le estoy pasando acá.